Muchos de nosotros hemos leído la historia del progreso del peregrino. Quizás usted recuerde el momento en el que Cristiano llegó a la cruz. La enorme carga que llevaba sobre sus hombros cayó y rodó colina abajo hasta que se desapareció. Nunca más volvió a ver la carga. Su rostro se llenó de mucha alegría. Al fin era libre. Su corazón rebosaba de amor. Había tal gratitud hacia el Hijo de Dios que su rostro no podía negarlo. Pero la historia del peregrino no terminó allí. Después de que fue liberado, Cristiano, el peregrino, tuvo que atravesar múltiples pruebas, múltiples peligros. En uno de esos momentos, él llegó a un lugar que se llamaba Palacio Hermoso. En ese palacio le fue entregada una armadura completa para que pudiera enfrentar al enemigo cuando se lo encontrara en el camino. Más adelante, él llegó a un lugar que se llamó el Valle de la Humillación. Allí apareció Apolión. Apolión, un enemigo terrible que representaba a Satanás, el acusador del pueblo de Dios. Y en medio de aquella lucha, Cristiano, peregrino, resistió usando las armas que había recibido. Esta historia nos recuerda que hay una realidad mucho más profunda. El pueblo de Dios ha sido salvado, pero también ha sido llamado a luchar. La vida cristiana no es un camino sin dificultades, no es un camino sin conflictos. Es una batalla constante. La vida cristiana es una batalla contra el pecado, contra el mundo y contra las fuerzas de las tinieblas de este mundo caído. Queridos hermanos, ¿ustedes recuerdan las primeras luchas que comenzaron ustedes a vivir después de que vinieron a Cristo? ¿Son conscientes que el enemigo combate incesantemente contra el pueblo de Dios? ¿Está usando las armas espirituales que Dios mismo le ha provisto? Permítame también preguntarle, ¿ha sentido alguna vez el peso de los ataques del enemigo o la intensidad de aquella batalla espiritual? Pues el texto que meditaremos hoy nos muestra precisamente esa realidad. Éxodo 17, los versículos del 8 al 16, narra la primera guerra que enfrentó el pueblo después de haber sido liberado. La primera guerra que Israel enfrenta después de haber recibido agua que había salido de la roca. El pueblo redimido descubre ahora que después de haber sido liberado, viene una batalla. Hoy aprenderemos también que el pueblo de Dios no pelea solo. Dios ha dado recursos. El Señor mismo sostiene a su pueblo redimido en medio de esta gran batalla. El título que le hemos dado a nuestro sermón es La victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo. La victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Y vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es: los redimidos hemos sido llamados a la batalla. Los redimidos hemos sido llamados a la batalla.
El segundo punto es, los redimidos combatimos fortalecidos por Dios. Combatimos fortalecidos por Dios. Y finalmente vamos a ver, los redimidos venceremos sostenidos por Dios. Vamos a nuestro primer punto. Los redimidos hemos sido llamados a la batalla. Lo invito a que vaya a su Biblia y mire el versículo 8. Dice así el versículo 8 del capítulo 17 de Éxodo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Lo primero que debe notarse es la identidad del enemigo, Amalec. Su nombre, Amalec, significa belicoso. Un término muy acertado para aquella persona que representa los deseos que pelean contra el alma. Amalec era el nieto de Esaú. Y Esaú, para refrescarle la memoria, fue aquella persona que vendió su primogenitura por un plato de comida. Y después, cuando ya la quería recibir, fue desechado. Por eso Amalec se convierte en esta figura, una figura apropiada para describir el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, aquella naturaleza que está en conflicto permanente con Dios. El carácter de Amalec se manifiesta claramente en las palabras que posteriormente Moisés dijo, y allí lo va a ver en Deuteronomio. Dice Moisés de Amalec: no tuvo ningún temor de Dios. Ese era Amalec. Amalec aparece como un enemigo violento, irreverente, hostil, malvado contra el pueblo de Dios. Ese era Amalec. Miremos algo importante. En el desierto, la posesión de agua es una gran riqueza anhelada. Y desde el Génesis vemos cómo los hombres han venido disputando sobre estos pozos, sobre estas fuentes de agua. Recuerden ustedes a Abraham con Abimelech. Abraham y Abimelech tuvieron allí una discusión, llegaron a un acuerdo por uno de los pozos. Y más adelante vemos los pastores de Isaac y los pastores de Gerar. Aquel líquido precioso estaba en disputa. Pero ahora llegamos a Refidim, La noticia de que había salido un río de la roca corrió rápidamente. Todos los amalecitas, al saber, intentaron apoderarse de ese río, apoderarse de esa agua que salía allí de la roca. Y para poderse apoderar de esa agua, tenía que primero despojar a Israel. De ahí venía su ataque. El Espíritu Santo en este texto llama nuestra atención. Y eso lo explicamos en el sermón pasado, cuando hablamos de la roca, que Cristo es la roca, que Moisés hirió la roca es Cristo. Y recordamos el texto del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dijo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquella roca herida brotó agua. Y esa agua, explicábamos en el sermón pasado, que es un hermoso tipo del Espíritu Santo. Una vez el Salvador fue crucificado, llegó el Espíritu Santo. El don fue aquella consecuencia, su muerte y su exaltación. Y dice el apóstol Juan: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice el Señor Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Después de que la roca fue herida y salieron todas las aguas, entonces fue la primera vez cuando Israel fue llamado a pelear. De la misma manera hoy, cuando el Espíritu Santo habita en la vida del creyente y este creyente obtiene nueva naturaleza solo por la gracia de Dios que ha sido implantada en su corazón, allí, en ese momento, empieza el conflicto. Un conflicto que anteriormente para ese nuevo creyente era completamente desconocido. No conocía qué era pelear de esa manera. El creyente empieza por primera vez en su vida a experimentar una guerra interior, como lo señaló el apóstol Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Eso era lo que estaba pasando. Esto era lo que estaba pasando. Cuando Dios ha comunicado esa nueva naturaleza al creyente, la vieja naturaleza aún permanece allí. ¿Y hasta cuándo va a permanecer? Pues va a permanecer hasta la muerte. Hasta la muerte. O hasta la venida de Cristo, cuando finalmente sea completamente destruida. Y entonces podamos decir, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Las dos naturalezas presentes en el creyente. La podemos ver en la palabra de Dios, en Abraham. Abraham, recuerden ustedes que tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Sus dos hijos, Ismael e Isaac. El primero representaba a aquella persona nacida de la carne. El segundo, aquel nacido del Espíritu. Ismael nació conforme a la naturaleza, a lo normal de la naturaleza. Isaac nació milagrosamente por una obra de Dios. Cuando Abraham y Sara ya eran muy viejos, Dios operó un hermoso milagro. Ismael era hijo de la esclava, Isaac, hijo de la libre. Pero vemos en la palabra de Dios que Sara y que Agar tenían disputa. Y dice el texto que vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba. Y esto no es simplemente un hecho que podemos pasar por alto. El Espíritu Santo nos explica a qué hace referencia. Y el apóstol Pablo, inspirado, nos dijo: como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces hay un conflicto permanente entre las dos naturalezas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Todo creyente verdadero conoce de qué estoy hablando. Conoce esta batalla. Hay un cambio notorio cuando la persona ha sido objeto de la gracia de Dios. Esa persona, cuando es objeto de la gracia de Dios, empieza a amar a Dios. Y esa persona, en la medida que se expone a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, y la atiende con diligencia, va a crecer a la imagen de su Salvador, a la imagen de aquel que le salvó. Pero cuando ese creyente vive mayormente por satisfacer sus deseos, la corrupción de su corazón lo va a debilitar y lo va a volver inútil en la obra de Dios. Lo hace inútil en su pueblo santo. Permítame una ilustración. El hierro, cuando el hierro se pone al fuego, cambia de color y se deja moldear. Pero cuando
se mantiene o permanece constantemente expuesto a la humedad y es abandonado allí, empieza a oxidarse y a deteriorarse. Pero ¿por qué ocurren ambas cosas con el mismo material, con el mismo metal? Porque el hierro posee distintas propiedades. Cuando está frente al calor, es flexible, se moldea. Pero cuando está frente al agua o al oxígeno, reacciona químicamente y se corrompe lentamente. El fuego no es que le esté añadiendo nuevo material al hierro. Simplemente altera su condición, lo hace útil para ser trabajado. Útil para ser trabajado. Igualmente pasa con el creyente. Necesita estar continuamente expuesto a la gracia de Dios, expuesto a la presencia de Dios, expuesto a su verdad, a la obra del Espíritu, para que sea conformado cada vez más a la imagen del Salvador, a la imagen de Cristo. Pero cuando vive expuesto principalmente a sus deseos de la carne, descuida los medios de la gracia, la corrupción de su pecado comienza a endurecerlo y a deteriorar su vida espiritual. Permítame una aplicación, querido creyente. Usted que ha sido llamado por Dios a pelear desde el momento en que usted nació de nuevo. La vida cristiana no es un camino de comodidad. Es una batalla constante, permanentemente estamos batallando. Nuestro deber, ¿cuál es? Permanecer firmes, obedecer su mandato, avanzar en medio de la lucha. En esta guerra espiritual habrá pruebas. Unos pasarán algunas pruebas, otros tendrán dolor, otros momentos de incertidumbre, otros tendrán desaliento, otros tendrán tiempos de confusión. El creyente sentirá el peso de la batalla, la intensidad de sus enemigos. Sin embargo, no debemos olvidar que no estamos solos. No vamos a la batalla solos, nuestro capitán va al frente. El Señor va delante de nosotros, Él sostiene a su pueblo en medio del conflicto. El Espíritu Santo nos consuela con estas palabras en Hebreos. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero también permítame hacer una advertencia. Usted que quizás aún no sabe, no tiene idea lo que significa luchar contra el pecado. Tal vez usted es aquella persona que continuamente corre tras el mal, aprovecha cada oportunidad para satisfacer sus deseos pecaminosos. Usted debe preguntarse, honestamente preguntarse lo siguiente: ¿existe en mí una verdadera lucha contra el pecado? Porque considero que la comunión con Cristo es valiosa. O pregúntese, ¿o simplemente yo me abstengo de pecar por temor a ser castigado? ¿O por conveniencia me sirve no pecar? ¿O por razones egoístas? Pero no por amor genuino a Dios. Existe una gran diferencia entre una conciencia que está inquieta a un corazón que ha sido verdaderamente transformado por la gracia de Dios. Hay una diferencia muy grande entre el uno y el otro. Muchas personas dejan ciertos pecados
no porque amen a Dios, sino porque tienen miedo a las consecuencias de ese pecado. Tienen miedo al rechazo, tienen miedo a la vergüenza. Pero el creyente verdadero, el creyente que ama a Cristo, lucha contra el pecado porque lo ama y quiere agradarlo. Si este es su caso, clame urgentemente a Dios. Pídale que produzca en usted una verdadera sed espiritual. Una sed que solo Cristo puede satisfacer. Ruegue al Señor, ruegue a Él que le conceda un corazón que aborrezca el pecado, que odie la maldad. Un corazón que encuentre gozo en tener comunión con Él. Hemos visto hasta el momento que la disputa fue por el agua que brotó en la roca allí en Refidim, aquella provisión que Dios quiso dar a su pueblo. Y eso fue lo que despertó el ataque de Amalek, quien buscaba despojar a su pueblo, al pueblo de Dios, de aquello que había recibido de parte del Señor, aquella agua. De esa manera, Israel descubrió que después de esta provisión iba a venir una batalla. Pero surge ahora una pregunta. ¿Cómo puede el pueblo enfrentar esta amenaza? Una amenaza muy grande. ¿Habrá dejado Dios solo a Israel en medio de esta guerra? Ciertamente no. El mismo Dios que les proveyó el agua y les sustentó allí en el desierto, también iba a proveer la dirección, la ayuda y la victoria a su pueblo. Por eso, después de ver que los redimidos han sido llamados a la batalla, vamos a ver ahora cómo el pueblo de Dios combate fortalecido por el Señor mismo. Vamos al segundo punto. Los redimidos combatimos fortalecidos por Dios. Los redimidos combatimos fortalecidos por Dios. El escritor británico C.S. Lewis, en una de sus obras más conocidas, que es Las Crónicas de Narnia, narra la historia de 4 niños junto a un león que se llama Aslan. Participan en la liberación de un reino que había caído en manos de una mujer muy mala, una mujer cruel, malvada. Pero la historia cuenta que antes de entrar a la batalla, estos personajes recibieron armas. Peter recibió una espada y un escudo. Susan un arco, flechas y un cuerno. Lucy una daga y un frasco con líquidos que tenían unas propiedades curativas. Fueron equipados con todas estas cosas, todos estos recursos. Pero la historia cuenta que finalmente ellos vencieron en la batalla. Aunque este escritor, al hacer este libro de manera fantástica, de manera alegórica, quería mostrar una historia real, algo que sí sucede, hay una realidad espiritual profunda. El pueblo de Dios está viviendo en una guerra constante. Estamos en un reino de tinieblas. Así como estos personajes fueron enviados al combate, no fueron enviados sin armas, fueron enviados equipados para que pudieran luchar y combatir, para que pudieran defenderse ante los ataques. El pueblo de Israel estaba a punto del ataque inminente de Amalek. Sin embargo, el Señor no abandonó a su pueblo en medio de tal conflicto. Él lo fortaleció, Él lo sostuvo. Mira allí el versículo 9, leamos el 9 hasta el 13, dice así: y dijo Moisés a Josué:
escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Veamos aquí la victoria de Israel sobre Amalec. Una victoria que no dependía del hombre, sino que dependía de la mano levantada de Moisés. Dice el texto, y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Queridos hermanos, la batalla en ese valle estaba íntimamente relacionado con lo que ocurría allá en la cima de ese monte. La palabra de Dios define claramente el significado de esta actitud. La mano levantada de Moisés será señal de oración, de dependencia, de súplica a Dios. Dependo de Dios, dependemos de Dios. El salmista dijo, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. De igual manera el apóstol Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí lo que estamos encontrando es una gran verdad fundamental para nosotros. La victoria del pueblo de Dios no dependía principalmente de las fuerzas militares que Josué pudiera tener, sino de la dependencia de Dios. Una dependencia de Dios que se expresaba en la oración, en rogar al Salvador. Israel prevalecía mientras Moisés permanecía con sus manos levantadas delante del Señor. Pero el texto también nos muestra una gran debilidad humana. Las manos de Moisés se cansaban. Y allí lo puede ver en el texto. Las manos de Moisés se cansaban. Una descripción muy precisa, muy exacta, muy quirúrgica de nuestra propia experiencia espiritual. Cuán rápido usted y yo nos cansamos de orar. Cuán rápido usted y yo nos fatigamos de la oración. Nuestro Señor nos dijo, oren siempre, no desmayen. Pero cuán fácilmente nuestros corazones se vuelven pesados, distraídos, perezosos. Y cuando el espíritu de dependencia a Dios empieza a disminuir, ¿qué si empieza a prevalecer? La carne. Cuando el espíritu de dependencia del hombre a Dios empieza a menguar, empieza a salir la carne. Empieza a salir y a prevalecer. Se hace presente, asoma su cabeza. Moisés no fue dejado solo. Allí vemos dos personajes. Vemos a Aarón y vemos a Hur. Ellos estaban con Moisés y ellos le sostenían las manos a él. Dice el texto bíblico, uno de un lado y el otro del otro. Dice
Arthur Pink, Aarón, como sumo sacerdote de Israel, apunta claramente a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Ur, cuyo nombre significa luz, señala al Espíritu Santo, a quien ilumina, fortalece y sostiene al pueblo de Dios. Fin de la cita. El Señor nos ha dado una hermosa provisión a sus redimidos. Usted y yo no peleamos solos, no peleamos en nuestras fuerzas. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Dice el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos ayuda celestial, tenemos ayuda del cielo. Presentamos a Cristo nuestras oraciones que Él presenta delante del Padre, que son fragancia agradable. Eso debe ser consuelo para usted y para mí. Nuestras torpes, débiles oraciones son sostenidas por el Espíritu de Dios. Nuestras débiles palabras son sostenidas por su Espíritu. Y no solamente son sostenidas por su Espíritu, son perfeccionadas por nuestro sumo sacerdote, por Cristo, y presentadas allí en intercesión ante el Padre. No estamos solos, no estamos solos. Dice el versículo 13 del capítulo que estamos meditando: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. La espada claramente representa la palabra de Dios. La palabra de Dios. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El creyente combate fortalecido en la oración, sostenido por Cristo, guiado por su palabra eterna. La palabra de Dios nos muestra claramente esta batalla. Dijo el apóstol Pablo: pelea la buena batalla de la fe. Hay una buena batalla que hay que pelear. Y al final de su vida él dijo: he peleado la buena batalla. El apóstol describe esta lucha. Y en una de sus partes él dijo: de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dándonos a entender que todos los creyentes vivimos en una guerra constante, permanente. Usted no es el único que pelea. Usted no es el único que batalla. Todos los que hemos recibido el agua, vamos a la batalla. Permítame esta aplicación, querido hermano creyente. Los creyentes hemos sido libertados del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud. Pero todavía debemos ocuparnos en mortificar el pecado, ese pecado que todavía está en nosotros. Aunque ese dominio reinante que obliga, que reina, ya ha sido quebrantado por Cristo, la presencia del pecado aún continúa luchando. Por eso el apóstol dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y estas palabras están siendo dirigidas a aquellos que han resucitado con Cristo, aquellos que han sido vivificados con Cristo. A ellos va dirigida esta palabra. Dice John Owen: mate al pecado, o el pecado matará
su paz y su gozo. Hermano, ¿tiene paz? Hermano, hermana, ¿tiene gozo en su corazón? ¿Trata usted al pecado con rigor? ¿O es suave? Su paz y su gozo están en juego. Seamos diligentes en estos medios de gracia. Prevalezcamos en la oración, meditemos diariamente en su palabra y en su verdad. Busquemos constantemente su ayuda. La batalla que tenemos por delante no la podemos vencer en nuestras fuerzas. Permítame esta advertencia. Consideremos por un momento la advertencia en Hebreos 3, versículos 12 y 13. Allí se nos recuerda cómo Dios se disgustó con el pueblo de Israel allí en el desierto. Aunque estas personas vieron las obras de Dios, estas personas vieron los milagros de Dios, tuvieron corazones incrédulos, rebeldes, duros, endurecidos por su maldad. Y dice el texto de Hebreos: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Debemos velar cuidadosamente de este endurecimiento. Un endurecimiento que viene producido por el pecado. El endurecimiento mencionado aquí apunta a una apostasía final. Un corazón que termina finalmente apartándose completamente de Dios. Pero eso no significa que todo endurecimiento termine en ese estado. Pero sí es una advertencia. Es una advertencia. Una advertencia que a que todo pecado que no es mortificado tiende a endurecer poco a poco, progresivamente el corazón del creyente. Tal vez hubo un tiempo en que usted era sensible a la palabra de Dios. Quizás usted era aquel o aquella que oraba fervorosamente. Cada día sobre sus rodillas oraba buscando al Señor. Sobre su cama tendía la palabra de Dios y la leía sensiblemente. Escuchaba con atención el sermón que se predicaba y usted era fácilmente movido a que su conciencia se moviera en obediencia a Dios y en atender y escuchar su verdad divina. Pero poco a poco descuida la oración, descuida la lectura bíblica. La predicación de la palabra puede no escucharla y no sentir mucha preocupación en su corazón. Tenga cuidado si eso es lo que está pasando en su alma. El corazón no se endurece de un momento a otro. No es de repente que se endureció el corazón. Amanecí con el corazón duro. No, así no es. Se enfría lentamente. ¿Y quién es el que lo enfría? El engaño del pecado, como leímos en el texto anterior. Por eso, hermano creyente, corramos a Cristo, busquemos al Señor. Él se deja hallar de aquellos que lo buscan sinceramente. Hemos visto la victoria de Israel sobre Amalek. Una victoria que dependía de la mano de Moisés cuando se levantaba, símbolo de la oración. Pero hay otro detalle que debemos observar. Amalek no fue destruido completamente en esta ocasión. Pero el texto se dice que Josué deshizo a Amalek, lo puede ver allí en su Biblia. Pero más adelante la palabra de Dios muestra que Amalek fue un enemigo recurrente para el pueblo de Dios. Aunque había sido derrotado en esa ocasión,
todavía permanecía con vida, todavía respiraba. Sí perdió la batalla, salió huyendo, aún respira. Eso nos lleva a preguntarnos por qué Dios permitió que Amalek continuara existiendo. ¿Por qué no fue eliminado completamente? Vamos a nuestro tercer punto. Los redimidos vencemos, sostenidos por Dios. Un misionero llamado Roman Mullet fue un misionero que sirvió en El Salvador y él servía en un orfanato. Había varios niños que provenían de centros de detención juvenil y él los recibía. Aquellos niños constantemente usaban palabras malas, palabras indebidas, ofensivas. Y en una ocasión le llevaron un par de niños a este misionero, él lo recibe, y uno de los lugareños que trabajaba en el orfanato le dijo al misionero: estos dos niños usan una palabra que aquí en este país es una palabra indebida, es una palabra muy mala. Entonces el misionero no sabía ni qué palabra ni qué significaba y se la dijo a aquella persona. Él empezó a memorizarla y a decir: esta es la palabra, esta es la palabra, esta es la palabra. La memorizó para estar pendiente cuando lo digan y llamar la atención. Pero un día se fue con estos niños, con su esposa y otras dos niñas, a comprar provisiones allí para el orfanato. Y ellos se fueron muy felices. Cuando compraron las cosas que tenían que comprar y salieron, él se subió al carro con los niños felices de todo lo que habían comprado y se fueron. Pero caramba, habían dejado a su esposa y a las niñas en ese lugar. Y en medio de esa desesperación, el misionero lo primero que dice es la palabra que estaba memorizando. Desafortunadamente, dijo esa expresión pecaminosa. La palabra vino a su mente y la pronunció. La alegría de ese viaje, de haber comprado cosas para ese lugar, desapareció completamente. Fue reemplazada por una profunda tristeza, por vergüenza, por pena. Los niños también percibieron aquella gravedad de lo que había ocurrido. Pero dice la historia que más tarde todos regresaron allí al orfanato. El misionero se reunió allí con los niños y les explicó cuán fácil el pecado contamina el corazón y contamina la mente. Terminaron ellos orando y pidiendo perdón a Dios. El pecado es destructivo, contamina, nos engaña. Aunque el pueblo de Israel obtuvo la victoria, Amalek aún vivía. No había sido destruido completamente, sino dice que fue deshecho. Pero encontramos una gran verdad espiritual que debemos sacar de allí. La naturaleza pecaminosa del creyente ha sido debilitada, pero no erradicada completamente. Aunque el pecado ya no reina, el cristiano verdadero lucha contra el pecado. Y allí nos preguntamos lo que nos preguntábamos hace un momento: ¿por qué Dios permite esta corrupción? ¿Por qué permite este pecado remanente todavía en nosotros? ¿Por qué Amalek no es destruido en esa primera batalla y ya? Mortificar el pecado no significa destruirlo completamente ni erradicarlo completamente. Aunque sí es el anhelo. Claro que es el anhelo del creyente. El creyente quisiera, no más.
ya estoy limpio y quiero permanecer así. Pero sí es una meta avanzada, una meta plena para el creyente. Sin duda el cristiano experimenta victorias y victorias que son maravillosas, victorias sobre el pecado que el creyente dice: me siento lleno de la gracia de Cristo, el Espíritu Santo me ha ayudado, he podido vencer, estoy gozoso, disfruto esta temporada de obediencia y camina en tiempos de obediencia y dice: soy el hombre más dichoso, soy la persona más dichosa. Obedezco a Cristo, crezco en su gracia. Sin embargo, ese cristiano no debe esperar destrucción total, porque hay un remanente. Y mientras permanezca ese remanente en nuestro cuerpo, tendremos que luchar. El apóstol Pablo conocía esta realidad. A pesar de que él tuvo grandes privilegios hermosos, él dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero él no fue pasivo, él no se desanimó, al contrario, él continuaba perseverando y avanzando hacia la meta de ser más como Cristo, persiguiendo su blanco. Dios en su sabiduría ha considerado mejor que no tengamos perfección completa en nosotros mismos. En su sabiduría Él lo quiso así, sino que aprendamos a que nuestra plenitud sea únicamente hallada en Cristo, cuando estamos en su presencia, cuando su gracia está en nosotros. Y esa presencia nos hace sentir completos en Él. La corrupción de este pecado que tenemos nos humilla y nos hace más dependientes de su gracia. Aprendemos que su gracia es lo que necesito, su gracia es suficiente, su poder es lo que necesito. Llegamos a apreciar con más valor su sustento. Cuando la palabra es predicada e impacta mi corazón y mi corazón la abraza, allí lo valoro. Lo atesoro, porque considero valiosa mi comunión con Él. Pero también podemos mirar estas preciosas palabras del versículo 14 al 16 de Éxodo 17. Y aquí vemos cómo Dios promete una victoria final. Un día todo acabará. Un día usted y yo ya no tendremos que luchar. Y ya vamos a descansar. Y ya no vamos a sufrir. Y vamos solamente a gozar de su santa y bendita presencia. En respuesta, Moisés, dice el texto, que edificó un altar, y ese altar lo llamó Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, Él es mi estandarte. Leamos el texto. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Moisés aquí podía poner sus ojos en el futuro y decir: un día ya no estará más. Dios dará una victoria definitiva sobre el enemigo. Ya lo dijo y así lo hará. Y es la misma esperanza que lo sostiene a usted, que me sostiene a mí. Un día ya no tendremos que luchar contra nuestro horrible pecado, nuestras horribles maldades.
Seremos redimidos plenamente y seremos conformados a la imagen de nuestro Salvador. ¡Qué esperanza tan gloriosa tenemos como iglesia! El Salvador transformará el cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice el apóstol Pablo. Entonces hasta allí terminará la guerra para siempre. El pueblo de Dios disfrutará de aquella victoria eterna. Querido amigo, usted que no ha creído, querida amiga, hemos visto que existe una guerra constante. Una guerra contra el pueblo de Dios. Que el príncipe de este mundo desea mantener a los hombres en tinieblas. Los quiere mantener confundidos. Quiere mantener a los hombres cegados, entregados a satisfacer sus propios malos deseos o a ocultarlos para que no los vean. Amigo, amiga, no sé, pero quizás el Señor hoy le está mostrando la realidad de su pecado y está mostrando la condición en la que está su alma. Cuando los judíos fueron convencidos de sus pecados el día de Pentecostés, estos judíos, cuando lo percibieron, clamaron y dijeron angustiados: ¿qué haremos? ¿Y ahora qué hacemos? La respuesta de Pedro no fue: ahora mortifique su pecado, ahora deje su orgullo, ahora no abandone su familia, ahora no deje esa maldad que usted ha venido haciendo. No. El apóstol Pedro sabía que la necesidad del hombre es más urgente que reformar externamente una conducta pecaminosa. El apóstol Pablo sabía bien que lo que necesita el hombre es ser reconciliado con Cristo y tener un encuentro con Cristo. Por eso respondió, y lo voy a decir con las palabras textuales: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo del agua de la roca. Arrepentíos, arrepiéntase lo que dice aquí. Es el llamado que hace el Señor en su palabra: arrepiéntase. Pedro sabía que el hombre necesitaba primero arrepentirse y creer en el Cristo crucificado. Y entonces, y solo entonces, así va a poder mortificar el pecado, porque va a recibir un nuevo corazón, un corazón que se duele cuando falla. Pero el Señor Jesucristo también enseñó la misma verdad. Él dijo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Un árbol solamente produce frutos buenos cuando su raíz es buena. Cristo también dijo: haced el árbol bueno y su fruto será bueno. Las palabras de Jesús. El problema del hombre no está solamente en sus acciones externas. Está en aquella raíz. Querido amigo, querida amiga, permítame insistir. Usted mismo, usted misma es su peor enemigo. Usted mismo, usted misma es su peor enemigo. Su corazón no arrepentido lo aparta continuamente de beber de la gracia de Dios en Cristo.
El hombre es esclavo del pecado, incapaz de liberarse por sí mismo. Pero en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación y hoy es día de salvación. El Señor abra su oído. Él dice que Él no echa fuera al que viene a Él. Si usted sabe que todavía no ha tenido ese verdadero encuentro con Cristo, no endurezca más su corazón, búsquelo urgentemente, suplique su misericordia, no se excuse diciendo, todos somos pecadores. No se excuse diciendo, nadie es perfecto, o yo no soy tan malo. Usted necesita un nuevo corazón. Necesita una naturaleza transformada, una nueva naturaleza que solamente otorga la gracia de Dios de manera milagrosa. Clame al Señor. Allí donde está, desde su corazón, clame a Él. No se trata de alcanzar la perfección. Es hasta lejos. En este mundo, en esta tierra, no se alcanza en esta vida. Pero poseer un corazón sensible a Dios, un corazón quebrantado al pecado, sí es posible. Un corazón deseoso de caminar en comunión con Cristo, sí es posible. Un corazón que lo ame. Un corazón que quiera el encuentro con Él. En Cristo hay salvación y perdón. Y quiero terminar con estas cortas ideas. Hermanos, sigamos luchando contra el pecado y perseverando en esta batalla espiritual. La guerra no ha terminado, hermanos. No estamos solos. No es en nuestras fuerzas. Por eso atendamos el consejo del apóstol. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Perseveremos. Seamos diligentes en la oración, obedeciendo su mandato. Orad sin cesar. Hermanos, comprometámonos igualmente con la meditación constante de su bendita palabra. Que podamos decir junto con el salmista, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Aunque la batalla va a continuar en esta vida, avancemos con ánimo, querida iglesia. Avancemos con esperanza, querida iglesia. Porque el Señor es nuestro estandarte. Él es nuestra bandera. Y en Cristo, la victoria final sobre los enemigos es una victoria que ya ha sido asegurada. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Tu palabra es todo, Señor. Es nuestra luz. Y nos has hecho un llamado a batallar guiados con tu palabra y tu espíritu. Gracias por los corazones que han bebido del agua de la roca, que han nacido de nuevo. Gracias por cada piedra viva que está en este lugar, que si hoy parte irá al cielo. Gracias por cada hermano y cada hermana transformada milagrosamente. Te pedimos tú le des fuerzas, tú nos des la gracia, tú nos des más de tu presencia, abundante gracia, para caminar en este mundo tan
hostil. Ayúdanos, Señor, a que guardemos un corazón limpio, a ser disciplinados en la búsqueda de tu rostro. Ayuda a tu iglesia, por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Oramos por aquellos que tienen la conciencia sensible, pero que aún no se han arrepentido. Aún la gracia de Dios no les ha operado en salvación. Te pedimos por cada uno de ellos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, para que en tu gracia infinita quieras utilizar esta palabra predicada para la salvación de esas almas, que puedan obtener un nuevo corazón por tu obra milagrosa. Gracias te damos, Padre. Pedimos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.